Muy buenas tardes para todos. Esperamos que hayan disfrutado del almuerzo, que hayan podido recorrer toda nuestra zona comercial y bueno, les damos la bienvenida a esta tarde que sin duda pues contará con una programación muy nutrida y muy especial. Y por ello queremos anunciarles nuestro conversatorio Tecnología en la propiedad horizontal, protección y analítica en la era digital. Nos acompañan en el escenario, los invitamos por favor a Juan Pablo Murcia, María del Pilar Madriñán y Fernando Marín. Mientras suben al escenario nuestros panelistas, les cuento brevemente un poco sobre sus reseñas. Juan Pablo Murcia es administrador de empresas de la Universidad Javeriana de Bogotá, empresario desde el año 2006, consultor en servicios de Contact Center y Back Office desde el 2010, socio fundador y gerente de Platinum BPO and ITO, socio y gerente de Copec desde el año 2018, estructurador de proyectos IT para procesamiento de datos y ciberseguridad. María del Pilar Madriñán, abogada egresada de la Universidad ICESI, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado, con 7 años de experiencia en asesoría en empresas de derecho corporativo. Y Fernando Marín, administrador de empresas con más de 24 años de experiencia en el gremio de la seguridad, especialista en seguridad electrónica. Este espacio será moderado por Carlos Hernando Fonseca. Les damos nuestra más cordial bienvenida a nuestros panelistas y a nuestro moderador. Tienes la palabra. Muchas gracias. Pues llegó el momento esperado para hablar de tecnología con los expertos. Y antes de hacer la introducción y luego de que Lenita nos contara un poquito de cada uno, pues vamos a escucharlos en una breve presentación que hace cada uno de sí mismo. Tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, me presento, mi nombre es María del Pilar Madriñán Castiblanco, soy abogada egresada de la Universidad ICESI, con un posgrado en Derecho Laboral y Relaciones Industriales y actualmente brindo asesoría en las organizaciones en temas de derecho corporativo. Muchas gracias. Pero que nos diga si no la edad, en qué década está por lo menos. ¿Si no la qué? Si no la edad, más o menos si está entre 25, 30. 25, 30. Bueno, suficiente. Ahora tú. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Murcia. Yo soy administrador de empresas, pero vengo vinculado a todo el sector de la tecnología desde hace más de 10 años, fundando empresas y gestionando distintos procesos de tecnología, temas de ciberseguridad, temas de centralización y análisis de información. Y pues bueno, venimos aquí con mucha expectativa de poder compartir con ustedes. Gracias, gracias. Bueno, ¿por qué no nos cuentas de ti? Tienes micrófono. Perfecto. Gracias, muy buena tarde. Mi nombre es Fernando Marín, de profesión administrador de empresas, 44 años, especialista en temas de seguridad electrónica, con 24 años de experiencia en diferentes empresas del gremio de la seguridad aquí en la ciudad de Cali. Gracias. Todos sabemos que la tecnología pues nos arropa, para no decir nos atropella. De pronto no a todos los atropella, pero sí nos arropa. Sin tecnología no podemos ni pensar en nuestros trabajos. De lo que se trata en esta conversación es poder sacarle a los expertos una traducción que podamos entender de cómo poder tener una tecnología aplicable a las propiedades horizontales. Entonces, empecemos por preguntarle a María del Pilar, ¿cómo nos puede definir una tecnología? ¿Cómo piensa que puede ser una tecnología básica para propiedad horizontal? Bueno, en temas de propiedad horizontal, yo creo que hoy en día es común
el tema del incremento de los precios de la seguridad física, ¿ya? Por todo el tema de incremento en el horario laboral, en la hora de los trabajadores. Todos hemos evidenciado pues que esto ha tenido una consecuencia en las tarifas que estamos en este momento pues cancelando por la prestación de los servicios de seguridad física. Entonces, un aspecto muy importante que ahora nos estamos preguntando es cómo migrar o cómo buscar alternativas para suplir de alguna manera esos servicios, ¿ya? Entonces, en el tema de la seguridad electrónica, nosotros hemos visto que de alguna manera se pueden suplir esos servicios y que los costos tienden a aminorar mucho más, ¿ya? Entonces, por ahí lo veo yo el O sea, tema. un poco masificación, bajar costos con base en masificación. ¿Qué opinas, Fernando? Bueno, efectivamente la tecnología es parte del día a día de nosotros y las copropiedades no son ajenas a la intervención de la tecnología. Como lo decía la doctora María del Pilar, efectivamente hemos analizado que algo que los copropietarios y administradores están buscando es disminuir los costos, los altos costos de la seguridad, y por lo tanto hoy en día existen tecnologías muy apropiadas para intervenir un edificio. Incluso pensar que un edificio puede ser controlado de una manera virtual o remota hoy en día es posible con las tecnologías que tenemos al alcance. Ok. ¿Tu opinión, Juan Pablo? Bueno, yo creo que la tecnología realmente ha revolucionado nuestra vida en las dimensiones personales, en las dimensiones de trabajo y definitivamente en una copropiedad trae muchísimos cambios. La tecnología no solamente concebida desde una perspectiva de la seguridad, sino como una fuente continua de información. Hoy tenemos oportunidades importantes en todo el proceso de comunicaciones, por ejemplo, con los residentes, con los copropietarios, distintas maneras de generar convergencia o lo que se llamaría omnicanalidad para poder tener comunicaciones más simples, de mejor llegada a los usuarios y mucho más seguras. Pero también tenemos todo el tema de centralizar las fuentes de información, centralizar la data de los copropietarios, entender un poco también sus comportamientos, porque existen numerosas fuentes de información, cámaras, los botones de acceso, las tarjetas de acceso, las fuentes de información contable, y esto trae un montón de oportunidades para simplificar el trabajo de las personas que administran las copropiedades, para hacerlo un poco más económico y eficiente, pero al mismo tiempo nos va trayendo ciertas obligaciones, que creo que es el tema que domina mucho más María del Pilar, en términos de nuestra obligación de custodiar bien esa información para que no se nos pierda, porque es un activo muy importante y como pasa igual en las empresas, fácilmente es un activo que podría llegar a ser más valioso que los activos físicos. Sí. Bueno, entonces digamos que como unas primeras conclusiones podemos decir, en la medida en que se masifique, pues pueden bajar los costos, ¿sí? Que es como la historia de los computadores que lo sabemos. Pero también hay que pensar en otros tópicos de la tecnología, porque uno piensa, no sé, cuando yo pienso en tecnología pienso en velocidad, pienso en que me va a hacer la vida más fácil, pero no mucho más. Y estás mencionando que, por ejemplo, el tema de protección hay que pensarlo, y que adicionalmente el valor de la tecnología, dije mal, el valor de lo que implica la tecnología puede llegar a ser mayor que el valor de los mismos activos, ¿cierto? Claro, porque, digámoslo, es un acceso a otra serie de activos. O sea, tú a través, no sé, la base de datos de los residentes de un conjunto fácilmente podría tener un impacto en cuestiones a la integridad o a la seguridad de alguno de estos residentes si esa base de datos se sale. O sea, es información privilegiada, reservada, y muchas veces, por ejemplo, no se custodia con la suficiente seriedad. Encontraríamos un montón de copropiedades que de pronto manejan la base de datos de los residentes en un cuadro de Excel. ¿Cuál es la probabilidad de que alguien con una USB se lo lleve y lo entregue, lo venda o lo entregue a bandas criminales? Es toda. Eso hay que protegerlo. Sí. Bueno, sobre ese tema volveremos. Hay algo que yo quisiera que nos hablen rápido, porque lo que sí se considera tecnología moderna es la inteligencia artificial, y yo me confieso pues completo ignorante. ¿Por qué no nos hablas, Fernando, qué es la inteligencia artificial hoy, como para nosotros podernos ubicar
porque no sé si es exactamente el tema a profundizar hoy, pero sí queremos hablar de inteligencia artificial. Ok, con respecto a la inteligencia artificial, sobre todo aplicado a los sistemas de seguridad, hemos visto que son tecnologías que aprenden de sí mismas. Es decir, tienen la capacidad de poder aprender sobre el proceso que están haciendo. Pongo un ejemplo. Tenemos inteligencia artificial para las cámaras con el tema de cruces de línea, por ejemplo. Cruce de línea es un algoritmo que tiene la cámara para poder reconocer que alguien está transgrediendo un perímetro, pero es capaz de identificar si es una persona, si es vegetación, si es un animal, para poder discernir y poder evitar las falsas alarmas o disminuirlas. Entonces, esa capacidad que tienen los equipos hoy en día de poder aprender sobre, en este caso, el espacio, hacen que estas tecnologías apliquen a la seguridad. O sea, lo que estás diciendo es que si unas cámaras ven algo que es la tecnología que nosotros conocemos, ya van a poder interpretar qué es lo que ven. Es correcto. La capacidad que tiene la cámara precisamente es la inteligencia de poder reconocer eso. Ese es un aporte de inteligencia artificial. Tú, María del Pilar. Bueno, en temas de inteligencia artificial, yo creo que ya todos hemos visto cómo ha llegado pues a nuestro país, cómo está impactando en este momento todo el tema de las propiedades horizontales y cómo podemos implementar estas nuevas tecnologías en las copropiedades. Entonces, un aspecto muy importante a tener en cuenta es que las copropiedades, en el momento en que piensen o consideren adquirir servicios de inteligencia artificial, como pueden ser cámaras de seguridad, como pueden ser controles de acceso de personas, de vehículos, entiendan que para que estos sistemas funcionen, el principal insumo son los datos, ¿ya? El principal insumo es el dato del vehículo del vecino, es el contenido biométrico de la persona que está poniendo su rostro en la cámara, es que ese sistema de videovigilancia que se está contratando tiene el rostro de las personas y que todos esos son datos sensibles que en este momento los administradores y los consejeros deben preguntarse si efectivamente al adquirir estos servicios, al implementar estos nuevos servicios, están cumpliendo con la normatividad de protección de datos, ¿ya? Y todo esto debe ser demostrable ante una posible auditoría de la Superintendencia de Industria y Comercio o ante algún tipo de visita administrativa. Entonces, a la hora de ver qué van a implementar y cómo van a sufragar estas necesidades que tienen ahora para el tema de seguridad en los conjuntos residenciales, que se hagan un estudio, que hagan una matriz de riesgos en todos estos temas y que definan cómo van a implementar estos servicios electrónicos de una manera adecuada, teniendo en cuenta que en Colombia existe una normatividad de tratamiento de datos que ya lleva más de 10 años pues, en nuestro país. No me quedó muy claro. Es decir, es ver cómo se aplica la inteligencia artificial para el cumplimiento de normas de protección de datos. Bueno, yo creo que partiendo del principio que se cumple con la normatividad y teniendo en cuenta que la inteligencia artificial no solamente la deberíamos considerar desde la esquina de la seguridad, pero también la podríamos utilizar para aprovechar, digámoslo, el alcance que tenemos en comunicaciones con los copropietarios o con las personas del conjunto. Es evidente que existen otro tipo de usos. Por ejemplo, existen herramientas muy buenas para poder tener una mejor interlocución con los distintos residentes o con otras personas, que puede interpretar si lo que me están escribiendo, por ejemplo, en un chat es algo relacionado con una queja, con una cuenta, y a partir de eso uno poder definir a quién le vamos a entregar esa comunicación. Entonces, en términos, digamos, de la omnicanalidad, la inteligencia artificial ayuda muchísimo para que uno con menos personas pueda tener un alcance más preciso. Por ejemplo, si lo que usted quiere, no sé, si usted tiene abierto un chat y eventualmente lo que usted quiere es, como usuario, que le entreguen el estado de cuenta de su administración, pues realmente eso es algo que se podría resolver casi automáticamente consultando el sistema, ¿cierto? No debería demandar tiempo operativo de una persona, eso se puede resolver. Pero si ya lo que queremos es escalar una queja, pues se podría hacer de una manera diferente. Entonces, la inteligencia artificial hoy nos permite identificar qué es lo que nos quiere decir algo, incluso el sentimiento, digamos, la actitud que está teniendo la persona al momento de hablarnos auditivamente o por medio de texto. Esos son otros ejemplos de lo que se puede hacer. Ok, digamos que ese es el uso más común que tenemos aquí.
que es la aplicación de la inteligencia artificial para unas necesidades básicas, especialmente cuando uno no sabe o escribir algo o no sabe de algún tema. Mi conclusión, que es la conclusión del comité académico, es que sobre inteligencia artificial vamos a hablar, pero que todavía está llegando y no ha llegado ni siquiera a un punto de maduración, porque esta inteligencia o esta tecnología mejor está al alcance de todos, a diferencia de algo que son las otras tecnologías, por ejemplo, para protección de datos o por ejemplo aplicaciones, etcétera. Y ahí la consulta es la siguiente: es muy difícil encontrar que un solo proveedor satisfaga todas las necesidades tecnológicas de una propiedad horizontal. Entonces termina uno negociando con varios proveedores y eso pues es incómodo, pero pues es una realidad. Y dos, normalmente cuando uno se vincula con un proveedor, así le vaya regular con el proveedor, cambiarlo es dificilísimo, ¿sí? Es de las cosas difíciles que hay. Me gustaría que opinaran brevemente sobre eso. Bueno, efectivamente, en las tecnologías que hoy en día se manejan para protección de una propiedad horizontal existen diferentes proveedores y diferentes marcas. Mi recomendación es que ustedes como administradores, si es posible, le soliciten a una compañía un diseño de la solución, porque encontramos que en el camino cuando vamos a cotizar tenemos 4 o 5 propuestas y honestamente para muchas de las personas que conocen el tema hay otras que son términos y temas técnicos que no dominan, pues se vuelven cosas muy difíciles de comparar. Entonces, mi recomendación es que cuando vayan a contratar estas nuevas tecnologías, y como lo dice, es algo nuevo para todos, podamos sacar un tiempo e incluso un dinero para poder pagar un diseño de seguridad. Ahora, el diseño ustedes pueden también negociarlo con el proveedor. Yo personalmente lo que hago es que cuando cotizo un diseño, yo le presento la propuesta y si ya yo soy la empresa ganadora, pues yo le descuento el diseño si soy la empresa que me van a dar la intervención como tal del proyecto. Pero inviertan en eso para que ustedes puedan comparar peras con peras, manzanas con manzanas. Es que la gran dificultad que tiene que ser superada es que las propiedades horizontales funcionan con un presupuesto que es riguroso, que debe ser sustentado, pero que modificarlo es muy difícil. Va a haber que hacer docencia y va a haber que argumentar para poder incluir en ese presupuesto, que es un poco lo que estás diciendo, unos valores para poder invertir en tecnología, ¿cierto? ¿Qué opinas, María del Pilar? Bueno, como lo planteaba Fernando, yo considero que a la hora de buscar una solución en una necesidad que se tenga en la copropiedad, es muy importante que uno pueda contratar al proveedor y que este proveedor pueda subcontratar todos esos servicios que yo estoy necesitando. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos evidenciar cuando hay algún conflicto contractual que dice el proveedor A, es que yo no pude seguir con el paso B porque el proveedor C no tenía implementado este servicio o no tenía implementado el polo a tierra o no tenía la tecnología de punta. Entonces es mucho más sencillo que uno pueda contratar con un proveedor, a su vez este proveedor subcontrate que todos estos servicios que se requieren para la necesidad que yo estoy solicitando y así no tener este tipo de inconvenientes, porque cuando nosotros hablamos de responsabilidad, la persona X o el proveedor X va a poder liberar su responsabilidad en que yo no puedo obrar si la otra persona no empieza pues a cumplir con su tarea. Entonces va a tener un eximente de responsabilidad y ahí yo voy a quedar detenida en el resultado que yo deseo. Entonces, desde mi punto de vista, esa sería como una buena estrategia. O sea, digamos que con Fernando sacamos la conclusión de que debe haber un ítem en el presupuesto, y con María del Pilar pues que ojalá haya un proveedor sombrilla, ¿sí? que subcontrate bajo su responsabilidad a otros proveedores. ¿Qué adicional dirías, Juan Pablo? Mira, yo creo que el tema de la tecnología en sí mismo demanda un conocimiento importante y de pronto quiero complementar lo que dice María del Pilar. Tener una empresa o una persona responsable de la tecnología resulta importante, porque en una copropiedad la tecnología no solamente terminará siendo la tecnología de las cámaras, hay que estar pensando la tecnología, por ejemplo, para manejar el correo o para centralizar los datos
de los copropietarios, o sea, las bases de datos o cómo vamos a salvaguardar el sistema contable. Cuando empezamos a dejar eso suelto, pues se hace más difícil y podríamos tener centralizada la responsabilidad de una gestión tecnológica básica en una empresa o en una persona que además nos genere todo el conocimiento y el acompañamiento para poder llegar a los especialistas de una mejor manera. Al final todos pensamos, y yo creo que la tecnología al ser más accesible nos hace creer que cualquiera lo puede hacer, pero realmente usted puede pronto aprender a hacer una configuración básica de algo y eso no quiere decir que lo vayas a hacer de manera segura. Entonces terminas abriendo nuevas brechas para que sucedan cosas indeseables, ¿sí? Eso da pie a que hablemos un poco de analítica antes de hablar de protección, porque es que lo que también sucede es que sí se tiene información de residentes, se tiene información de copropietarios, se tiene información financiera, pero se hace muy poquito uso de esa información. ¿Cómo recomiendan ustedes hacer esa analítica, ese uso de la información, María del Pilar? Bueno, yo creo que es muy importante en las copropiedades, como haciendo una analogía con las organizaciones, es que nosotros en el día a día estamos obteniendo y recolectando datos de la propiedad horizontal, de la copropiedad. Por ejemplo, en temas de las quejas que se están presentando por parte de los residentes, en temas de en qué medida yo estoy desenvolviendo el tema de los gastos, qué es lo que me está costando más, en qué temas yo estoy ahorrando más. Entonces, en ese sentido, todos los datos que yo recolecto en el día a día me pueden servir para que yo tenga unas conclusiones y con esas conclusiones ver qué planes de acción o qué sistemas yo voy a manejar con tal de que el tema de los residentes y de cómo se están sintiendo y del tema de los gastos y el tema en qué estoy invirtiendo más, pues tenga una mejor salida para la copropiedad como tal. Juan Pablo. Bueno, yo creo que esa respuesta yo me enfocaría de pronto de una manera un poquito práctica y sería explicar que para poder hacer analítica de datos deberíamos enfocarnos en los 3 preceptos. El primero es cómo recogemos o de dónde recogemos la información. Y yo creo que cada uno podría, según sea su caso, en la copropiedad identificar cuáles son las fuentes de información que tiene, que deben ser por lo menos todos los sistemas de registro de acceso lógico, debe ser el sistema contable que tienen, el correo electrónico, empezar uno a describir cuáles son las fuentes de información que tengo y de la misma manera empezar a buscar la manera de consolidar o centralizar esa información para poder empezar uno a trabajarla. Cuando ya uno tiene eso, definitivamente ya puede caer en todo el terreno de las hipótesis, puede caer en el terreno de las herramientas, que existen muchas para poderlo hacer hoy, Power BI, Data Studio o incluso el Excel muy básico. Sabiendo utilizarlo te va a permitir hacer análisis de muchos datos, pero ahí ya se vuelve un ejercicio más de hacernos las preguntas correctas y ahí tiene que haber algo de sensibilidad. Yo creería que en ese proceso uno igual también puede contar con el acompañamiento de personas, digámoslo, especializadas en toda esa parte del análisis de datos que, digámoslo, es relativamente sencillo conseguir a alguien que lo pueda apoyar a uno, pero uno de entrada tiene que partir de qué quiero responderme y empezar a buscar qué fuentes de información tengo para eso. Fernando, ¿la tecnología está hecha para gente joven solamente? No, de hecho, uno de nuestros principales retos al implementar estas nuevas tecnologías, sobre todo en las copropiedades, son las personas mayores. Y uno se da cuenta que los sistemas son tan intuitivos que son capaces, personas de mucha edad, de poder administrarlos. Yo he asistido a asambleas, reuniones de consejo, donde me he tenido que enfrentar a esa pregunta. Las personas creen, adultas, muy adultas, que ellas no son capaces de hacer manejo y uso de esa información o de esos sistemas. Y cuando los implementamos, son los primeros y son los más juiciosos en hacer un correcto uso de esas tecnologías. Entonces, algo tan sencillo como simplemente acercarme a un equipo y si no quiero digitar una clave, es simplemente colocar mi cara o presentar una tarjeta para poder hacer un ingreso a una copropiedad, son muy intuitivos. Pues
nosotros les confesamos aquí en